Hola a todos, soy Guillermo León Rodríguez, docente investigador, inscrito al programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. En esta oportunidad, el siguiente tutorial es una presentación acerca de los diseños de la investigación cualitativa. Vamos a iniciar abordando el concepto de tradición que se desarrolla en la configuración de lo que es el enfoque de la investigación cualitativa y los diferentes diseños que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. La primera idea es que se puede hacer ciencia desde esta investigación cualitativa gracias a las disciplinas que a lo largo de la historia han ido aportando para la configuración de esta manera de indagar la realidad que se quiere investigar. Disciplinas en un primer momento como lo es la filosofía, la antropología, la sociología, el mismo desarrollo de la ciencia moderna, y dentro de este desarrollo de la ciencia, pues disciplinas como la psicología, que han ido haciendo grandes aportes y grandes contribuciones en la consolidación de los diseños que hacen parte del enfoque cualitativo. Una segunda idea es reconocer que la tradición denota cierta complejidad desde lo que es la perspectiva teórica y epistemológica, desde los métodos que sustentan la misma investigación. Por otro lado, es importante considerar que los métodos y los diseños del enfoque cualitativo no se pueden considerar como un cuerpo homogéneo, simple de planteamientos aislados, sino que de alguna manera el desarrollo y la dinámica que se ha ido construyendo la investigación a través de estos se debe a los mismos procesos de interrelación y de conexión que se han podido establecer entre unos y otros. Por otro lado, es importante entender que la modificación y el desarrollo a lo largo de la historia en diversas disciplinas se debe a la contribución que ha tenido la investigación científica en el campo de los diseños cualitativos. De esta manera, pues podemos entender que hay una elevada variedad y pluralismo al interior de el diseño o de los diseños que se han ido constituyendo en la investigación cualitativa. Vamos entonces a reconocer 7 diseños que tienen que ver con la investigación cualitativa en esta oportunidad. El primero de ellos es la investigación narrativa biográfica. La delimitación terminológica de este primer diseño eh, se lo debemos a Allport, 1942, que la define desde dos aspectos fundamentales. Uno, lo que se llama el documento personal, que comprende los documentos en primera persona y los documentos en tercera persona. Más adelante, en el año 1992, Pujada la concibe como un método biográfico, recuperando los documentos en primera persona y agregando lo que se va a denominar los documentos biográficos, que el autor los diferencia en 3 niveles, lo que son los documentos biográficos de los relatos únicos, de los relatos cruzados y de los relatos paralelos. Esta narrativa biográfica tiene una técnica
que en la teoría de Bayes 1997 se ha denominado la historia de vida y que comprende tres aspectos importantes. Uno, la historia de vida completa que eh, en este sentido abarcaría toda la dinámica de la vida misma del objeto de estudio, en este caso la persona que se esté investigando. Un segundo nivel que sería la historia de vida temática, que abarcaría la investigación narrativa biográfica de algunos aspectos relevantes o de algún tema propio del objeto de investigación. Y la tercera, que sería la investigación, la historia de vida editada, que correspondería a ciertos fragmentos o a ciertos pasajes o a ciertos aspectos fundamentales del objeto de estudio, de la persona o el personaje que se está investigando. Bueno, en el campo educativo, este diseño de investigación podríamos decirlo que se, se aprecia y se aprovecha gracias a los aportes que de él mismo ha tenido la antropología, la sociología, la psicología social y la pedagogía. En este sentido, estas disciplinas han recobrado el valor que tiene el ser humano como protagonista en la construcción de sentido y en la construcción de significado de la propia vida y de la propia realidad. Entonces, este diseño de la investigación cualitativa recupera el sentido existencial del ser humano y critica de alguna manera la deshumanización en la que pudo haber caído el paradigma cientificista positivista de las ciencias cuantitativas a la hora de analizar, de investigar, de indagar y de tratar de explicar el fenómeno del ser humano como sujeto social, pero como objeto de investigación en el campo de la investigación. Ese sería como el primer diseño. ¿Qué es la investigación narrativa? Entonces, el término está acuñado hacia el año 1920. The Polish Passion in Europe and America, de Thomas y Snike, lo definen como el life history, la vida de la historia, ¿no? Para describir que hay una narrativa vital en la persona como objeto de investigación, de la cual el investigador se puede ocupar a través de diferentes sucesos, a través de entrevistas, de registros documentales que permitan comprender el entorno y la dinámica social de la persona y de esta manera validar, poder hacer un relato biográfico objetivo que recupere el sentido y el significado del objeto de la investigación, que en este caso sería el personaje o la persona que se está haciendo, del cual se está haciendo un registro importante de su vida. Vamos a un segundo diseño, que es lo que vamos a, o lo que se denomina en la teoría los estudios fenomenológicos. Y vamos a recuperar aspectos importantes como son la definición de este diseño, la metodología y la repercusión en el campo educativo. Entonces, frente a la definición, vamos a citar
en la teoría lo que Creswell en 1998 denominó como el estudio fenomenológico, como ese proceso de descripción del significado de las experiencias que vive una persona, un grupo, una comunidad acerca de un concepto o de un fenómeno específico. Es importante distinguir que este diseño de investigación está interesado en la explicación, no en la caracterización o en la definición de la realidad. No es la pregunta ¿qué causa X?, sino ¿qué es X? En este sentido, la fenomenología es el estudio sistemático de la subjetividad, entendida la subjetividad como el fenómeno que se puede abarcar o que el investigador abarca desde su capacidad de análisis, desde su capacidad de investigación, para tratar de nutrirlo, pero no desde una visión propia del investigador, sino desde un método, un modelo, un diseño, unos pasos, unos procedimientos específicos que comprenden este mismo diseño. ¿Cuál es ese procedimiento o esos pasos? La etnografía. Eh, Uno es el concepto de epoqué o epoché, el cual consiste en suspender juicios o ideas preconcebidas que se pueden tener de la realidad o del objeto de estudio. El segundo paso es proponer cuestiones que permitan, que busquen la descripción o describir el objeto de estudio. Entonces, aquí es donde se definen unos aspectos que tratan de rescatar la caracterización, la descripción de la realidad tal como es. Después viene una recolección de datos o información y después viene un proceso de análisis desde la identificación de las dimensiones desde las cuales se intenta comprender el fenómeno que se está estudiando. La realización del informe fenomenológico, que sería el último paso de este diseño de investigación que es la fenomenología, describe la esencia de la experiencia en ella misma, donde se puede reconocer un significado unificador de la realidad. Aquí está como el valor y lo importante de este diseño de investigación cualitativa. Bueno, en el campo de la educación, pues podemos ver que hay estudios asociados a la fenomenología de la educación, hay aportes teóricos y experiencias investigativas desde este diseño, aunque no son nutridos estos estudios, aunque encontramos un repositorio muy amplio de estudios fenomenológicos. Sí es importante que hay un influjo, hay una influencia y hay un desarrollo significativo en la búsqueda de los significados que las personas le otorgan a las experiencias, como sujetos que hacen parte de la dinámica del desarrollo del entorno en las instituciones. Esto es lo que reconoce la Torre en sus aportes teóricos en el año 1996. Y hay un
una fuente electrónica que se denomina Textorium, donde se pueden encontrar textos con enfoque fenomenológico, donde se abordan diferentes ciencias de la vida humana. Entonces, aunque no es uno de los diseños más abarcadores en el campo educativo, pues sí hay aportes importantes de estudios que demuestran que este diseño de investigación cualitativa se puede utilizar, se puede aprovechar en el campo de la educación. Tercer diseño que vamos a recordar es la teoría fundamentada. Bueno, ¿qué es la teoría fundamentada? Entonces, bueno, aquí vamos primero, vamos a mirar la definición. Entonces, dentro de la definición de la teoría fundamentada, vamos a nombrar tres ideas importantes. Este estudio no plantea o no abarca una teoría inicial o un postulado inicial. No se dan las proposiciones que la definen, no se plantean o no se postulan al inicio del estudio, sino que van emergiendo, surgen a partir de los datos de la recolección de la información que se puede tener a lo largo de la investigación. Entonces, aquí el concepto teórico, la teoría, se construye sobre la interacción, sobre la dinámica misma de la investigación, a partir de las acciones, de las interacciones y de los procesos que definen la investigación. Hay dos autores importantes para reconocer en este diseño de esta investigación, y es Gleiser y Strauss, que la definen primero como una teoría sustantiva que se desarrolla para un área empírica, como pueden ser los procesos de enseñanza. La segunda definición es como una teoría formal que se desarrolla en el ámbito conceptual de la indagación social. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la teoría sustantiva es la que desde lo empírico, desde la praxis, permite o valida o se puede aprovechar en el campo de la educación. Es, eh, la define como teoría sustantiva para explicar un área específica de la investigación y agregan que los procesos de la investigación de la teoría fundamentada pueden aportar a la construcción de teorías de base para programas de alto impacto en el campo educativo. Es decir, este tipo de investigación lo que nos permite es desde el estudio práctico, desde la praxis educativa, desde la investigación sistemática, profunda de los fenómenos, de la dinámica, de la educación, poder constituir teorías sustantivas que permitan elaborar una narrativa de la realidad o del campo educativo como tal, de los aspectos y los fenómenos que van definiendo la educación en el tiempo. Entonces, esta teoría fundamentada es muy importante porque maneja una lógica inversa, podríamos decirlo de alguna manera, con relación a otros diseños de investigación cualitativa.
porque aquí el gran aporte de este diseño de la investigación es la construcción teórica, que es muy importante en la definición, en la comprensión y en la constitución de la narrativa o de los conceptos teóricos que definen la educación misma. Entonces, desde esta perspectiva, la teoría fundamentada ofrece un enfoque sistemático a partir de la diversidad de teorías sustantivas que se pueden construir y que permiten, que ayudan a explicar el mundo real de la educación. Bueno, esto lo reconoce Hutchison en el año 1988. Bueno, el cuarto diseño de la investigación cualitativa que vamos a nombrar es la investigación etnográfica. Bueno, los diseños etnográficos son aquellos que pretenden describir, comprender y analizar el mundo de la vida, o sea, el escenario de las personas, de las sociedades, de la cultura, de todos los aspectos que involucran al hombre como ser social. Entonces vamos a mirar la definición. Bueno, antes de mirar la metodología, vamos a mirar la definición. La etnología entonces es un estudio descriptivo de la cultura. Y recordemos que la cultura pues implica muchos aspectos de la vida social, ¿no? Implica muchos aspectos del ser humano que se desarrolla en esa dinámica de la vida social. Esta definición la recuperamos de Aguirre, 1995. Dentro de las fuentes teóricas de algunos autores, pues se puede deducir o se puede señalar que la antropología en los principios del siglo XX hace una gran contribución en los relatos etnográficos a través de monografías sobre los modos de la vida de los pueblos, que eran etnoi. Etnoi es un concepto griego que significa los otros. Entonces, desde esa descripción del otro como sujeto social, en esos relatos etnográficos que se recuperan desde el ámbito de la antropología, podemos decir que es una fuente primaria que nutre un poco el concepto de lo que va a ser la etnografía como un diseño de investigación cualitativa. Bueno, por otro lado, entender que la cultura incluye comportamientos, creencias, lenguaje, sistemas de parentesco, crianza, etapas de la vida, el arte, las destrezas y las tecnologías. Todos estos aspectos abarcan el estudio etnográfico, los estudios etnográficos. En este sentido, pues hay un origen holístico de la antropología cultural y por extensión de la metodología cualitativa. Esto lo señala Erickson, 1989, y pues todos estos aspectos que hemos mencionado pues se pueden deducir como fuentes primarias en la construcción de lo que es la investigación etnográfica. Pasamos a otro diseño de la investigación, que es lo que se denomina la investigación-acción. Bueno, ¿qué aspectos definen la investigación-acción? Entonces vamos a mirar en un primer momento qué es la investigación-acción. Yo aquí quise recuperar como tres autores que marcan el hito de lo que es la investigación-acción como diseño cualitativo. El primero es Corey, en 1953, la define como un proceso práctico de estudio sobre los problemas
pero con un grado de cientificidad, es decir, un estudio práctico pero sistémico ordenado, que tiene una finalidad y es guiar, corregir, evaluar las decisiones y las acciones que definen el proceso investigativo. Entonces, la investigación-acción es un diseño interactivo, podríamos decirlo así, que permite investigar la realidad en el mismo desarrollo de la realidad. ¿Sí? O sea, eso es un proceso que desde la formación, desde la interacción, desde el análisis y desde la reflexión misma del investigador que se involucra en el entorno, hay una transformación de la realidad. Entonces tiene un sentido crítico, un sentido social, este modelo o este diseño de investigación. Bueno, Cary Chemis, 1988, también la definen como una forma de indagación autorreflexiva que la emprenden los participantes. Entonces, aquí hay un desarrollo de una investigación colectiva, de un trabajo colaborativo, de una reflexión conjunta, crítica, que convoca no solo al investigador que observa la realidad desde afuera, sino que está en la realidad misma y que desde una manera orientada, guiada y desde una metodología propia que tiene la investigación-acción, permite un ejercicio de racionalización que contribuya en la mejora de la práctica. Entonces viene muy bien en el campo educativo este tipo de investigación, porque de hecho hoy en el saber pedagógico hay un concepto que se ha venido desarrollando ya en el ámbito de la investigación educativa, que es el concepto del docente investigador, o que es el concepto del investigador de su propia práctica educativa, ¿sí? Y es uno de los diseños de investigación que más ha ido impactando el campo de la educación. Bueno, el tercer autor que quiero recuperar en este tutorial es Elliot, 1993, y define la investigación-acción como un estudio propio de una situación social que tiene un fin y es mejorarla, transformarla en términos de calidad de la acción. El objetivo fundamental es proporcionar elementos que contribuyan, que faciliten el juicio práctico, el análisis, la toma de decisiones, la validez de la realidad a partir de teorías o hipótesis que se van generando, que no dependen tanto de pruebas científicas o de leyes de valor universal, sino que dependen más de la utilidad, del valor práctico que se puede deducir en el ejercicio de leer, de analizar, de reflexionar sobre la realidad misma. Bueno, la metodología de la investigación-acción, bueno, hay ciertas tipologías en la investigación-acción. Realmente se han ido desarrollando ciertas tipologías. Aquí voy a nombrar simplemente cuatro. Una es la investigación participativa, propia en el campo educativo. La otra es la investigación acción práctica. La otra es la investigación acción crítica y la investigación acción cooperativa o colaborativa. Ahora sí miramos en el ámbito metodológico, pues todas estas tipologías de la investigación-acción de alguna manera manejan tres momentos importantes y unos aspectos que podríamos decir que generalizan como la dinámica de todos los tipos de investigación-acción.
Primero, el concepto de transformación y mejora de la realidad es fundamental en todo. Segundo, partir de la práctica de problemas reales del contexto del entorno social que se quiere investigar. Tercero, el involucrar personas, o sea, es una investigación que convoca, que implica el trabajo y la interacción humana. Cuarto, que es una reflexión, pero no es una reflexión informal, sino que es una reflexión sistemática de la acción. Tercero, que se realiza con personas que se comprometan con la investigación a través de la propia práctica. Otro aspecto fundamental que atraviesa todos los tipos de investigación y acción es el concepto de formación, o sea, es una investigación en la que se forma el individuo, se forma el sujeto investigador y se forma el colectivo de personas que están participando de ellas. Y el último aspecto es que se define, se caracteriza como un proceso de espiral, de cambio, que tiene pues varios momentos y que el inicio nos lleva a un nuevo, hay un inicio, hay un desarrollo, hay un proceso de reflexión y hay unas conclusiones o hay unos aspectos que definen la realidad que nos llevan o que nos permiten poder comenzar un nuevo inicio. Entonces, por eso, como lo vemos aquí en la gráfica, hay tres momentos. Uno, la identificación problemática, o sea, qué se quiere investigar. Segundo, un proceso de observación, donde hay una verificación de evidencias, hay una acción, hay unos planteamientos de hipótesis. Y tercer momento, un proceso introspectivo de reflexión, de análisis, que conlleva a unas propuestas, a un diagnóstico, a una recopilación de evidencias, a una rotulación de variables y de lecturas sistemáticas de esas evidencias, a una información pertinente y a una contribución nueva de la realidad que se quiere transformar. La siguiente investigación es lo que se denomina el estudio de casos. Vamos a definir el estudio de casos como un proceso donde se implica la caracterización, un examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad de un caso específico, objeto de estudio. Hay unos rasgos esenciales en este diseño de la investigación cualitativa, como es la particularidad, el proceso descriptivo, heurístico y, muy importante, inductivo. Esta definición está apoyada en Pérez Serrano, 1994. Dentro del aspecto metodológico, podemos hablar de tres tipologías del estudio de casos. Uno, el que se considera un estudio intrínseco, en el cual se quiere alcanzar una mayor comprensión de ese caso en particular. Segundo, un estudio instrumental de casos, en el cual se quiere obtener una mayor comprensión sobre una temática o refinar una teoría propia que se quiere investigar. Y el tercero, un estudio colectivo de casos, donde el interés se centra fundamentalmente en la indagación, en la investigación de un fenómeno, de una población o de una condición a nivel general. Dentro de las fases o del diseño de estudio de casos, pues podemos ver cuatro aspectos importantes, lo que denomina la identificación, la selección, la contextualización y la justificación del caso.
Esto lo apoyamos en los estudios de Pérez y Serrano 1994. Y lo otro son los momentos propios de la investigación. Entonces está la preparación del caso de estudio, la recolección de la información, el análisis y la elaboración de un reporte que permite evidenciar las características, las dimensiones desde las cuales se ha podido abordar el problema que se denomina un caso en específico de la realidad. Por último, vamos a hablar del diseño de la investigación evaluativa, que es muy importante y que atraviesa en muchos aspectos del campo educativo. La evaluación es un fenómeno social, pero la evaluación también es un problema propio y es un objeto de estudio fundamental en el campo educativo. Entonces, hay un diseño de investigación que apunta a ese carácter evaluativo. Entonces, está asociada a la investigación-acción en el marco de las metodologías que orientan la práctica educativa. Y es fundamental este diseño de investigación en la toma de decisiones y en la eficacia de las organizaciones y de los programas educativos. Esta definición la apoyamos en la Torre 1996. En lo que concierne a la metodología, hay tres perspectivas de la investigación evaluativa. Una perspectiva positivista que tiene una orientación evaluativa objetiva de la realidad, paramétrica, un poco fundamentada en el paradigma positivista, en el paradigma de las ciencias duras, en el paradigma de la comprobación de la experimentación objetiva de la realidad. Entonces, este permite evaluar programas desde unas políticas y desde unos aspectos globales. Las técnicas que se utilizan para esta perspectiva de evaluación es experimentos y los cuasi experimentos, todo lo que concierne a la observación práctica empírica de la realidad desde el concepto de laboratorio. Por otro lado, el análisis de sistemas a través de rúbricas, de instrumentos aprobados, avalados desde el campo de la ciencia misma. Y el análisis del costo-beneficio también. Bueno, la segunda perspectiva de la evaluación es una perspectiva pragmática. Bueno, entonces aquí hay como una limitación del análisis de la realidad desde los análisis experimentales y permite ampliar la toma de decisiones y abarcar la realidad desde otros escenarios, desde otras perspectivas que abarquen una mayor comprensión de la realidad. Por eso aquí se privilegian instrumentos o técnicas de investigación como son las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas, la observación del investigador participante o la observación del investigador no participante. Y por último, la perspectiva interpretativa propio del enfoque cualitativo, acuñado al paradigma hermenéutico interpretativo, donde se busca una comprensión plural, una evaluación plural, integral de los contextos
y de las situaciones que definen el objeto mismo de la investigación. Entonces aquí tenemos como técnicas, instrumentos de estudio, lo que se denomina el estudio de caso, las entrevistas, las observaciones in situ, investigador participante, investigador no participante de la realidad, y el análisis documental o el análisis de documentos, que es muy importante mencionar. Este es como la estructura del diseño metodológico de la evaluación o de este diseño de investigación cualitativa. Entonces, en primer momento, el marco de la referencia, que es todo el objetivo de la evaluación como tal, la organización, el programa, el contexto, la formulación del proyecto, donde se involucra un cronograma, el presupuesto, todo lo que denomina pues, la organización formal de la investigación. La implementación de ese proyecto de evaluación a través de un equipo focal que dimensiona el proceso de evaluación, la definición de unas unidades de análisis, la elaboración de los instrumentos, la delimitación de la prueba piloto y la preparación de la aplicación de esos instrumentos. Después pues viene la ejecución como tal, la aplicación, la recopilación de los datos, el análisis de los resultados y la construcción de las conclusiones y las recomendaciones del informe final. Entonces, como vemos, este diseño de la investigación evaluativa pues tiene esa misma estructura metodológica de lo que podríamos decir la mayoría de los diseños de la investigación cualitativa. Bueno, de esta manera vamos terminando la presentación de estos diseños de investigación cualitativa. Agradezco la atención y el aprovechamiento de esta información que permita que contribuya en la comprensión de lo que puede ser una investigación científica desde el campo, desde el ámbito de lo que se denominan los diseños de investigación cualitativa. Muchas gracias por la atención.